Mercy Church Español. Esta noche estaremos escuchando palabra por nuestro pastor Abel Vázquez. Buenas tardes. Nuevamente queremos llegar a su casa donde está reunido usted y los suyos con una clase más de conexión. Y realmente yo me siento excitado porque pues estos martes pasados nuestra hermana Covarrubias estaba presentando las clases, haciendo un trabajo excelentísimo. Y le pedimos que pusiéramos en pausa esas clases para tomar este martes y el próximo para hablar en el tiempo que estamos. Y estamos en Semana Santa, hermanos, y es un placer dirigirles la palabra. Les he echado de menos y me alegro de volver a dirigirles la palabra, ¿verdad? Y gozarnos juntos en la presencia del Señor, también estudiando la palabra del Señor. El enfoque que llevamos en este año es traerle enseñanza, traerle a manera de discipularlos y bueno, hay que ser por lo claro, discipulado es meterse en las Escrituras, conocer las Escrituras a manera de que usted y todos, ¿verdad?, tengamos una base más sólida en nuestra fe. Y en esta tarde, usando los momentos, hermanos, que estamos celebrando, ayer celebramos la entrada triunfal, Domingo de Palmas, hoy lunes, hermanos, en los primeros eventos en la vida, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Pero en mi tiempo devocional, yo me encontré con algo muy interesante. Y pues está en las Escrituras y quiero compartirlo con ustedes porque es como un preludio, ¿verdad?, al domingo que se aproxima, domingo, hermanos, viernes de crucifixión y domingo de resurrección. Y muchas ocasiones hablamos de estos eventos, hermanos, tal y como están en la palabra del Señor, y es lo más correcto. Pero hay que enriquecer nuestro conocimiento, hay que asesorar bien cómo todos estos eventos tienen y llenan el propósito por el cual Dios los instituyó y podemos seguirles, darles seguimiento en la palabra del Señor. Eso es lo interesante. Yo meditaba en casa en mis tiempos devocionales, esta palabra seguía surgiendo y la anoté y es en base a eso que quiero presentarles estas palabras, esta enseñanza en esta tarde. Y es concerniente a la palabra expiación. Yo el domingo, dirigiéndoles la palabra a la congregación vía estos medios, mencioné cómo la sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta fue la señal que Dios propuso y Dios señaló como la protección que viniera sobre aquellos que estaban bajo la cobertura de la sangre. Y es como usted puede ver, por eso tengo de nuevo aquí este material rojo en representación de la cobertura, o sea, simbolizando la sangre de Cristo. ¿Y por qué hablamos de sangre? Porque hubo sangre derramada, mis amados hermanos. En el plan de Dios de salvación, aún empezando desde el Génesis, hubo un cordero inocente que entregó su vida para cubrir la desnudez de Adán y Eva. En el tiempo de los israelitas en Egipto, momentos antes o tiempo antes de su salida de Egipto, salida victoriosa, nuevamente hubo una víctima, hubo sangre derramada, alguien pagó el precio. Y ese punto fuerte es lo que me tocaba. Yo quiero por los siguientes momentos tomar estos tiempos, hermanos, y compartir con ustedes en base a algunas preguntas, algunas declaraciones que yo mismo me hice y traté de contestarlas lo mejor posible. Sígame, por favor, apéguese a su Biblia y vamos a ver algunas escrituras. La pregunta que yo me hice es el precio de nuestra salvación. Porque si nosotros hablamos de la salvación como algo superficial, como algo pasajero, pues realmente nuestra salvación nosotros le ponemos condiciones
que quizás no sean tan fuertes, que quizás no sean tan profundas en nuestro ser, en nuestra manera de vivir. Pero cuando hablamos de precio, quiere decir que alguien pagó el precio justo para nuestra salvación, ¿verdad? Y encontrando algunas escrituras que nos puedan ayudar, quisiera ir primero a 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y versos 20. Y así dice San Pablo hablándole a los corintios. Dice así: ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois y no sois vuestros? Él está proclamando algo muy fuerte. Somos el templo de Dios. Somos, ¿verdad?, donde habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo siguiente es lo que pegó a mi corazón, y esa es la palabra que está ahí: porque habéis sido comprados por precio. Esa frase, hermanos, me impactó, porque la salvación que nosotros celebramos tuvo un precio. Alguien pagó ese precio. Antes de ver nosotros, hermanos, la crucifixión, antes de ver la resurrección, ¿por qué no tomamos una pausa y vía las Escrituras vemos cómo es que esto sucedió? La palabra claramente dice: porque habéis sido comprados. La palabra comprar quiere decir alguien se atravesó, alguien pagó en nuestro lugar, alguien se expuso, ¿verdad?, llevando la carga en sí de lo que costaban nuestros pecados. Y dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo les comunicaba una verdad grande. También lo vemos en 1 Corintios 7, 23. Y dice de la siguiente manera: por precio fuisteis comprados, ¿verdad? No os hagáis esclavos de los hombres. Y dice, de esta manera, que haya un entender que se pagó un precio y no un precio liviano. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Al ver nosotros estas escrituras, nuevamente otro de los apóstoles compartiendo otra dinámica y hablando precisamente de que se pagó un precio. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad?, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora Pedro le pone, hermanos, como quien dice, el moño arriba, hablando con esa claridad, ¿verdad? Y luego dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, dígalo conmigo, por amor de vosotros. Fue por amor, ¿verdad? Entonces ahí nosotros entendemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la pregunta que yo me hice fue esta: ¿quién pagó el precio? Es buena pregunta, una simple pregunta, una pregunta muy honesta, muy lógica. ¿Quién pagó el precio? Si la Biblia nos viene diciendo que fue un precio pagado y fuimos nosotros rescatados, ¿quién pagó el precio? Y la pregunta más fuerte es: ¿y cómo? ¿Cómo se pagó el precio? Buscando en las Escrituras, hermanos, dándole repaso como la Biblia nos habla, regresamos al Antiguo Testamento. En aquel momento donde Dios le da las instrucciones a Moisés,
que esa sangre de ese macho cabrío, de ese borrego, hermanos, ¿verdad? Limpio, sin mancha, sin arruga, fuese sacrificado, o sea, un cordero inocente, para que la sangre se pusiera en los postes de las puertas, la sangre roja, y dice con toda claridad, y cuando el ángel de la muerte pase por Egipto y vea las puertas cubiertas con sangre, no llegará la plaga, la enfermedad, la mortandad, no llegará a esa casa y pasará por alto esa casa. Entonces, estudiando esto, viendo esto, alguien pagó el precio. ¿Cómo se pagó el precio? Hubo sangre inocente derramada. Dirá usted, pastor, pero qué duro admitir eso, abrazar eso. En el plan de Dios, amados hermanos, así Dios lo propuso y así Dios lo desarrolló, ¿verdad? Entonces la palabra que sobresale es expiación. Se hizo expiación, o sea, pagando el precio de nuestra culpabilidad. Alguien se sustituyó en nuestro lugar, en el lugar de la humanidad, para pagar todas las deudas que la humanidad ya había acumulado y aún va más allá de lo que se acumulará tras los años hasta que el Señor venga. El precio se pagó y se pagó en lleno. Y lo que vemos nosotros es un vistazo, ¿verdad? En la expiación, en el Cordero Pascual, que así lo conocemos, hermanos. Mire, hay unas escrituras que yo quiero que me siga, por favor, ¿verdad? Hebreos 7:27. El libro de los Hebreos lo habla de esta manera, ¿verdad? Y dice de esta manera, que no tiene necesidad cada día, como de aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la última frase de este versículo es lo que me impacta: ofreciéndose a sí mismo. Aquel que pagó el precio, mi amado hermano, lo hizo voluntariamente, lo hizo con una disposición, lo hizo, mi amado hermano, porque estaba en acuerdo con el plan del Padre. Hebreos 9:14 lo vuelve a repetir de esta manera, y es interesante cómo habla. Hebreos 9:14, la palabra del Señor nos habla diciendo, cuánto más, o sea, una comparación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, nuevamente ahí está, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Porque si la sangre de los machos cabríos y estas cosas que se usaban en los sacrificios era suficiente para concederles el perdón a los hombres por un tiempo, por eso la Biblia dice acá, cuánto más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Y cómo se ofreció? Sin mancha a Dios. ¿Acaso la Biblia no registra que el cordero tenía que ser un cordero, ¿verdad?, de tal edad, sin mancha, sin arruga? Jesucristo llenó los requisitos. ¿Por qué? Porque estaba pagando el precio justo de lo que costó nuestra salvación o la salvación de la humanidad. Hebreos 9:24 también nos habla. Hebreos 9:24 nos habla de esta manera. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, no fue un sacrificio hecho aquí a la ligera a ver cómo salían las cosas. El propósito de nuestro Señor Jesucristo y en el plan de Dios era llenar los requisitos al pie de la letra, a manera que fue aceptado aún en el mismo cielo
su sacrificio, ¿verdad? Y esto nos habla fuertemente, ¿verdad? Y Hebreos 9:28 nos habla de la siguiente manera, diciéndonos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces la palabra de Dios vez tras vez tras vez nos está registrando que el precio fue pagado voluntariamente por el Cordero sin mancha llamado Jesucristo. De aquel entonces, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento de la manera que Dios lo presenta, pero es para que nosotros entendamos, para que nosotros establezcamos nuestra fe en la palabra del Señor. Hechos 4:12 nos dice de esta manera. Dice, en ningún otro hay salvación. Vamos a llegar a la conclusión, hermano. Ya déjese de buscar otro medio de salvación, porque no lo va a encontrar, no lo hay. Las buenas obras no lo van a llevar allí. Usted no puede pagar el precio por sus pecados. El precio ya fue pagado. Y el precio, mi amado hermano, se pagó de lleno, ¿verdad? La cuenta se saldó completamente. Y dice así el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Interesante como nos habla eso, ¿verdad? Y regresando a Hebreos capítulo 2, verso 3, verso 10, nos habla de esta manera. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no menosprecies tu salvación, hermano. No la pases ligeramente, ahí superficialmente. Alguien pagó el precio. Y el precio que se pagó fue un precio muy alto. La palabra de Dios nos dice, Dios dio su Hijo unigénito, su único Hijo unigénito, por amor. Simple y sencillamente por amor, para que nadie se pierda. Y luego los escritores nos dicen de esta manera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿verdad? Y sigue también hasta el verso 4, por favor, también dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y vamos al verso 10, ya que estamos ahí. El verso 10 nos dice, porque convenía a que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Me encanta como dice al autor de la salvación. Es su cordero inmolado, hermanos. Esa sangre que simboliza, ¿verdad?, la protección, la cobertura de Dios, hermanos, es la sangre del cordero perfeccionando, o sea, no dejó una cuenta abierta. La cuenta se cerró cuando el cordero fue crucificado, cuando el cordero fue entregado, ¿verdad? Vamos a Hebreos 2 del 14 al 18, que nos dice de la siguiente manera. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está la palabra, para expiar, para pagar, para sustituirse en lugar nuestro.
y pagar el precio completo. Si vamos a Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 10, nos sigue hablando y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces usted puede ver que se pagó un precio alto, mi amado hermano. ¿Quién pagó el precio? El sacrificio que nosotros vemos en la vida de Jesucristo. Lo que vamos a hablar cuando va a ser crucificado de acuerdo a las Escrituras. Pero yo simplemente estoy tratando de plantar una base para que usted pueda abrazar el pensamiento completo del precio de nuestra salvación. ¿Verdad? Si vamos a Hebreos 5, del 11 al 14, es una exhortación, ¿verdad? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Oiga, son palabras fuertes que nos habla a la iglesia, mis amados hermanos, porque tenemos que llegar a entender que esto no es algo nuevo. La palabra ahí ha estado. Pero si no nos damos al estudio, si no nos damos a la lectura, si no nos damos a la investigación, ¿cómo vamos a conectar estos eslabones para entender que se pagó un alto precio? Y para entender cómo es que se pagó. Porque el cordero que usaron no fue para apreciarlo tal y como era, no fue para verlo y disfrutarlo y decir, oh, qué corderito tan más inocente. Ese corderito que se usó fue cortado, fue herido, su sangre se usó en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Los postes de las puertas, y fue lo que Dios reconoció como la cobertura que los amparaba. Y es esa misma sangre, mis amados hermanos, que ha amparado a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, que ha venido tras las edades, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo. Mire, vea conmigo Hebreos capítulo 7, versos 22 al 28. Hebreos 7 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, la práctica de los sacerdotes en aquel entonces, hermanos, hacían lo que podían. Pero la Biblia nos está diciendo algo diferente, por lo cual pueda también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sigue. Vamos al que sigue, el 26, por favor. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ahí va la frase, ofreciéndose
ahí mismo. Y el 28 nos lee de la siguiente manera: porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, a el Hijo hecho perfecto para siempre. El precio que se pagó por nuestra salvación. ¿Y cómo es que se pagó? Eso lo vamos a considerar en un momento más, ¿verdad? Entonces vamos a ver a Hebreos 9 del 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15 nos dice de esta manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. El 13, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Parece ser una repetición, hermano, pero estamos insistiendo que se pagó un precio alto, y la palabra nos está enseñando, ¿verdad?, cómo es que este precio se pagó. Por los siguientes momentos quisiera invitarle que vayamos al libro de Isaías 53, y ahí nos vamos a dar cuenta, porque el profeta Isaías, hermanos, como 350, 400 años, quizás más años, antes de la venida, del nacimiento, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él ya estaba profetizando de estos momentos. Si vamos al libro de Isaías capítulo 53, es increíble con qué detalle describe el profeta Isaías cómo fue que se pagó este precio. Hemos visto la película La Pasión del Cristo. Yo creo que muchos de nosotros al ver esa película pudimos realizar algo que solamente lo teníamos como un pensamiento abstracto en las Escrituras. Pero cuando lo vimos delante de nosotros, como quien dice, dramatizado, nos quedamos con la boca abierta. Pero si usted va conmigo y le damos un repaso al libro de Isaías, los escritores dicen que Isaías 53 es por así en los evangelios encerrados, mis amados hermanos, por primera vez, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento, pero permítame darle lectura. En realidad empieza de Isaías 52, del verso 12 en adelante, o el verso 13 en adelante. Pero por cuestión de tiempo quiero dirigirme, ¿verdad?, a cómo Isaías habla de los momentos que este varón pasó frente de los hombres, ¿verdad? Y perdónenme que regrese un poquito aquí en las Escrituras, pero las Escrituras nos están diciendo, ¿verdad?, que los hombres mismos no le reconocían que si era hombre, por cómo quedó desfigurado por los golpes que le trajeron. Y Isaías 53 nos dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como Pilato y los soldados romanos tomaron ventaja de golpear a Jesucristo, lo dejaron inservible, la palabra, a tal grado que quedaba desfigurado. Los retratos y las escenas que nosotros vemos es un Cristo con un perfil en su cara muy definido y todo esto. Pero hermanos, la Biblia nos está diciendo cómo es que se pagó este precio.
al precio de su sangre, al precio de su pellejo, al precio de su desfiguración. Él llevó los golpes. El verso 4 nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el pueblo creyente, hermanos, siempre decimos, por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero ignoramos lo molido, ignoramos lo que sufrió. Sí se pagó un precio, hermanos, y la Biblia nos está enseñando cómo es que se pagó este precio, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Interesante que diga esto, mas Jehová cargó en él, ¿verdad?, el pecado de todos nosotros. La culpabilidad mía, el precio de mi pecado, yo no lo pagué, hermano. Él lo pagó. Él tomó mi cuenta. Él tomó, hermanos, mi lugar. Él tomó, ¿verdad?, a lo que yo merecía, y Él se expuso. Él hizo expiación en mi lugar y por la humanidad completa. Y dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Razón tenemos ahora de entender que cuando Él estaba siendo crucificado, las palabras que salieron de su boca, las primeras palabras de las 7 palabras, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él estaba en el proceso de pagar el precio completo. ¿Cómo? Con su cuerpo, con su sangre, con todas sus energías, hermanos. Todo su cuerpo completamente atribulado, y no abrió su boca. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oh, es aquí donde el pueblo de Israel ha de reconocer, hermano, que se pagó un precio que a muchos de ellos todavía no han apreciado. Muchos de ellos todavía no lo han recibido, se lo han apropiado. Pero el precio ya está pagado. O sea, nosotros estamos por celebrar la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero por estos momentos, mis amados hermanos, yo quise traerle esta atención a la palabra, a los versos, para que usted investigue, para que usted se meta en la palabra, porque nuestra salvación tuvo precio. Pero estoy aquí para decirle que la sangre del Cordero pagó por completo el precio y pagó todo, hermanos, por mis pecados, por los suyos y por la humanidad. Y es por eso que yo puedo decir, gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor, porque tuviste a bien de amarme a pesar de mis pecados, y decirme, entregarme mi billete y decir, hermano Vázquez, tu cuenta está pagada. Ya no debes nada para con el Padre Celestial. Y si yo preguntara, oiga, ¿y cómo se pagó ese precio? Él me diría, bueno, le recomiendo que lea Isaías 53. Porque el retrato que Isaías como profeta nos presenta es lo que vamos a ver en estos días que vienen. Cómo fue malentendido, cómo Él sufrió, pero su sufrimiento y el propósito de su sufrimiento era para llegar a decir, consumado es, el precio ha sido pagado. Para decir, en tus manos entrego mi espíritu. Y decirle, Señor, la obra está completa. Amados hermanos, les animo a que lean su Biblia. Pase tiempo con Isaías 53, del verso 1
al verso 12 y deje que el Espíritu Santo le enseñe cómo es que se pagó este precio. Le doy las muchas gracias por tenernos en sus hogares. Espero que esta palabra le llegue a su corazón. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, se pagó el precio a nuestra salvación. ¿Cómo se pagó y quién lo pagó? Sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo. Y si la sangre de los machos cabríos pudo absolver los pecados de los hombres en aquel tiempo, ¿cuánto más la sangre de Cristo en nuestros días, hermanos, nos limpia de nuestras conciencias de malas obras? Yo declaro y puedo proclamar mi salvación, porque de tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, bendice a tu pueblo y que abran su corazón para recibir esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esta predicación sea de bendición para usted y para su familia. Recordando que aquí en Mercy Church Español tenemos 3 maneras de dar. La primera, puede ir a mercysa.church/online-giving. La segunda es, puede enviar un mensaje con la cantidad y la cuenta al 210-899-6801. Y también puede mandar por correo a la dirección de la iglesia, que es 8311 Sur Zarzamora, San Antonio, Texas, 78224.